Para algunos puede sonar prematuro si consideramos que la guerra en Ucrania continúa más activa que nunca. Sin embargo, diversas ONG y gobiernos, en su mayoría de Europa, están planificando la reconstrucción del país. La guerra ha golpeado con tal magnitud que además de ser necesaria una rehabilitación de un sinfín de espacios físicos, también es necesaria la asistencia humanitaria para ir en ayuda de los miles de desplazados. ¿Cómo se hace esto en un conflicto aún en curso? Es lo que vamos a conversar en profundidad con Rosa Otero, jefe de comunicaciones para ACNUR en España. Rosa, gracias por estar con nosotros en France 24. Muchas gracias, Francisco. Primero que todo, ¿qué tan grave es la crisis humanitaria hoy en Ucrania? Me gustaría partir por ahí. La crisis sigue siendo extraordinariamente grave. O sea, ya hace más de 10 años que comenzó la anexión de Crimea, que comenzaron los ataques en el este de Ucrania, y ya más de 2 años y medio desde que empezó lo que es la invasión a gran escala. Esto hace que todavía tengamos pues, más de 6,7 millones de personas refugiadas ucranianas fuera del país y más de 3,3 millones dentro del país que también se han visto obligadas a desplazarse. Sigue habiendo ataques a diario, seguimos viendo cómo sigue muriendo población, cómo sigue habiendo heridos, cómo se siguen destruyendo las infraestructuras más básicas, y eso hace que para la población sea muy complicado el día a día. Y pensemos que llega el invierno en Ucrania, un invierno que es increíblemente duro y se han destruido instalaciones de generación eléctrica. La gente no tiene acceso a electricidad, mucha gente no tiene acceso a electricidad en sus casas o a calefacción o a agua corriente, y esto está forzando también a que haya población que también se desplace por estos motivos, porque se le hace imposible continuar en esas condiciones. Es una situación increíblemente dura y que corre el riesgo de convertirse en una crisis olvidada porque se está dejando de hablar de ella porque llegan otras crisis, desgraciadamente. Entonces no podemos dejar y os agradecemos que volváis a recordar la situación en Ucrania. Sin lugar a dudas, ¿no? Y gracias a ti por estar con nosotros también analizando este tema. ¿Qué avances o logros ha tenido, crees tú, la conferencia para la recuperación de Ucrania que se inauguró en Berlín en junio de este año? Pues es muy importante que la comunidad internacional haya seguido debatiendo cómo llevar ayuda porque sigue siendo extraordinariamente necesaria. Hemos visto cómo la financiación es más complicada de conseguir. Este conflicto pues ahora mismo no tiene tanta visibilidad mediática quizás, y eso hace que las donaciones pues lleguen más a cuentagotas, y eso hace que sea más complicado llevar la ayuda también. Entonces, este tipo de iniciativas y los compromisos que se alcanzaron son muy positivos para poder seguir ayudando a la población. Rosa, ¿cómo se puede pensar en reconstruir un país que sigue en guerra? Porque eso llama bastante la atención. Vemos que la Unión Europea y diferentes ONG y entidades también ya están pensando en el plan de reconstrucción. Sin embargo, la guerra continúa y está más dura que nunca. Es, por una parte, es importante tener en cuenta que, como dices, la guerra continúa, que la población se sigue viendo afectada, que seguimos viendo cómo la gente huye de sus hogares porque en muchos casos o quedan dañados o destruidos, cómo se están destruyendo todavía escuelas. A veces las propias escuelas son objetivo de los ataques, las instalaciones de las infraestructuras que decía de energía u otras infraestructuras básicas. Entonces, es complicado pensar, o sea, ahora mismo es importante trabajar en la reconstrucción de esas infraestructuras que están quedando dañadas, en ayudar a reconstruir a la gente sus casas, ese tipo de trabajo inicial, siempre con un pensamiento a futuro, porque en todo trabajo de emergencia también hay que pensar en que pueda contribuir al desarrollo futuro, pero todavía es complicado para que las personas puedan retornar a sus hogares. Muchas de ellas tienen unas ganas increíbles de volver porque echan de menos, lógicamente, sus casas, sus familiares, pero estamos tratando también de informarles de cuál es la situación real en el terreno para que puedan tomar decisiones informadas sobre volver o de permanecer un tiempo más hasta que la guerra ojalá se resuelva. Y en cuanto justamente a lo que tú decías de decisiones informadas o cifras que puedan ayudar también como a entender de mejor manera el panorama. Según Human Rights Watch, son más de 3.790 las escuelas que han resultado dañadas o incluso destruidas propiamente tal. ¿Cómo crees que se repara este daño de este gran número de escuelas y en cuánto tiempo más o menos? Es complicado hablar de plazos. Es importante que haya una acción desde el primer momento, porque es verdad que estos ataques no solo dejan una herida o sea, no dejan solo ese ataque contra la escuela, sino también en los niños que sufren esos ataques. O sea, dejan una herida que o empezamos a trabajarlo desde el primer momento para que no sea una herida profunda, para que se pueda tratar con ayuda psicosocial, o es muy complicado. Entonces, es importante seguir trabajando para reconstruir esas escuelas, para que los niños no vean interrumpido su derecho su acceso a la educación, y también en ofrecerles la atención psicosocial rápidamente a aquellas familias que se ven afectadas por los ataques. O sea, hay que tener todas las dimensiones tratadas.
¿Y en este momento la educación de los niños está interrumpida absolutamente o hay algún tipo de educación a distancia? ¿Cómo se está implementando? La verdad que se está trabajando para reconstruir escuelas, también con programas online, o sea, más o menos estamos tratando de trabajar para que no se vea interrumpida, pero depende también de los ataques que llegan cada día, pero sí que se trabaja en esa educación también online para que los niños puedan seguir accediendo y que vean su niñez mantenida, o sea, que mantengan la normalidad en su niñez, que dentro de dentro de la guerra, dentro de los bombardeos, dentro de los ataques, intentar preservar la infancia y la niñez de la mejor manera posible. Y la educación es básica y hay que buscar todas las formas posibles para que puedan seguir accediendo. Sin duda. Rosa, ¿cuál es el foco, crees tú, hoy día de las organizaciones como ACNUR para poder ir en ayuda de los desplazados o de la crisis humanitaria en Ucrania? Por ejemplo, ustedes, ¿cuál es el foco en el que están concentrados hoy día trabajando? Pues aparte de la atención psicosocial, en aparte de reconstruir hogares, ayudar a la gente que pueda reconstruir en el día a día, ahora mismo es el invierno sobre todo. Hace hecho un invierno que va a ser muy duro, entonces hay que ofrecer esa asistencia de preparación para el invierno, el poder aislar, el poder mejorar la calefacción, el poder entregar combustible, poder entregar calefactores para que puedan pasar mantas. O sea, esa ayuda para el invierno es básica para que no se vean forzados a huir de nuevo. El año pasado llegamos a más de 1 millón de personas con asistencia. Este año pues pretendemos acceder a ofrecer asistencia a unas 550.000 personas, pero tenemos que seguir trabajando también para acceder a la financiación porque, como te decía, o sea, esa falta de visibilidad, y os agradecemos muchísimo este espacio, hace que sea más complicado el garantizar los fondos para seguir prestando esa ayuda. Y finalmente, Rosa, tengo aquí una cifra que me gustaría rescatar para que la analicemos. Según estimaciones de Naciones Unidas, el coste total de la reconstrucción y recuperación de Ucrania asciende a la cifra de 486 mil millones de dólares, lo que equivale a 2.8 veces el PIB del país, de Ucrania en 2023. ¿Cómo se cubre una cifra tan alta como esta? Son cifras muy elevadas, la verdad que es verdad que puede sonar, puede dar vértigo la cifra, pero es necesario para que el país pueda retomar la normalidad. Para ello también hace falta que no sigan, o sea, tendrían que cesar, o sea, necesitamos esa vía diplomática, que los ataques cesen, que cese el conflicto o esa cifra se seguirá elevando. O sea, si se siguen destruyendo infraestructuras, si se siguen destruyendo hogares, esa es la cifra que tenemos calculada hasta ahora, pero esa cifra podría seguir incrementándose. Bien, conversábamos entonces con Rosa Otero, jefe de comunicaciones para ACNUR en España. Muchas gracias por analizar y visibilizar también este importante tema. Gracias a vosotros. Que tengas buena tarde. Hacemos la primera pausa en directo América y ya regresamos. Sigan las pantallas de France 24.